Capítulo número 8. La frase principal del nuevo pacto. Cuando era un adolescente, me encontré con una enseñanza de un libro que decía que un cristiano podía cometer el pecado imperdonable. ¿Has oído alguna vez la enseñanza del pecado imperdonable? Esta enseñanza errónea dice que todos los pecados se pueden perdonar, pero si se comete el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, no hay perdón. Por esta razón, a este pecado se le conoce como el pecado imperdonable. Como joven cristiano, no entendí por qué otros creyentes no parecían estar afectados por la idea de que pudieran cometer el pecado imperdonable. A mí realmente me asustaba la idea. Mi conciencia era muy sensible, y cuanto más pensaba en la posibilidad de cometer el pecado imperdonable, más convencido estaba de que había cometido ese pecado. Mis pensamientos se volvieron cada vez más negativos e incluso comencé a dudar de Dios. Eso me dio incluso más razón para creer que sin duda había blasfemado contra el Espíritu Santo. Acudí a los líderes de mi iglesia de ese entonces buscando consejo, pero en vez de llevarme al nuevo pacto de gracia, me dijeron que sí era posible que un cristiano cometiera el pecado imperdonable. Para entonces yo ya estaba bastante deprimido. El diablo me estaba oprimiendo con pensamientos de culpabilidad y condenación. Plagado de esos pensamientos, iba a Orchard Road, el principal cinturón de tiendas de Singapur, y daba testimonio de Jesús a la gente que había por las calles, creyendo todo el tiempo que yo había cometido el pecado imperdonable. Pensaba que si conseguía que esas personas fueran salvas, Dios las vería cuando fueran al cielo y quizás se acordara de Joseph Prince, que estaría en el infierno. Honestamente era lo que creía. Lo sorprendente fue que la unción evangelística ya fluía en mí en ese entonces y muchos recibían a Jesús, aunque pensaba que yo mismo no iría al cielo. Descubrir el Evangelio de Gracia. Cuanto más creía que aún tenía pecados sin perdonar, más creía que había agotado toda la gracia de Dios en mi vida. Nadie me enseñó acerca de la sangre de Jesús, ni me enseñó que con esta conducta estaba deshonrando la sangre de Cristo y negando la obra de Jesús en la cruz por mí. Nadie me predicó las buenas nuevas, así que en ese tiempo realmente pensaba que mis pecados eran mayores que la gracia de Dios. Sentía que perdía mi mente y que estaba al borde de un ataque de nervios. Sentía que mi mente literalmente se iba a estropear y comencé a tener miedo de que me pudieran enviar a una institución mental. Fue mediante este viaje tumultuoso cuando comencé a entender la gracia de nuestro Señor Jesús. Ahora sé, sin ninguna duda, que un cristiano no puede cometer el pecado imperdonable. Ten cuidado cuando oigas alguna enseñanza que te dé la impresión de que los creyentes pueden cometer el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay veces que el diablo pone pensamientos negativos sobre el Espíritu Santo en tu mente, o cuando dices algo negativo contra el Espíritu Santo. Esto puede llevarte a preguntarte y preocuparte por si hubieras cometido el pecado imperdonable. Bien, permíteme declarar una vez y para siempre que no hay pecado alguno del que un cristiano no sea perdonado. Cuando entiendes por qué Dios envió al Espíritu Santo, te das cuenta que el pecado imperdonable simplemente es rechazar constantemente a Jesús. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino para testificar y dar testimonio de Jesucristo. Jesús dijo: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Blasfemar contra el Espíritu Santo es, por tanto, rechazar continuamente a la persona de Cristo, de quien el Espíritu Santo testifica. Estudia la palabra de Dios cuidadosamente. ¿A quién estaba Jesús hablando cuando habló del pecado imperdonable? Estaba hablando a los fariseos que continuamente le rechazaban como el Salvador y planeaban matarle en varias ocasiones. Incluso le acusaron de tener un espíritu inmundo, diciendo que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. La respuesta de Jesús fue: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué dijo eso? El siguiente versículo nos dice que es porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo.
El Espíritu Santo está presente incluso hoy para dar testimonio de Jesús. Por tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo es seguir rechazando el Evangelio de Jesús y depender de tus propios esfuerzos para alcanzar la salvación. Jesús estaba advirtiendo a los fariseos que no cometieran este pecado y que dejaran de rechazarle. Esto claramente no se aplica al creyente. Mira, al leer la Biblia es importante observar a quién se dirigen las palabras y determinar si las palabras son relevantes para el creyente. En este caso, Jesús estaba hablando a los fariseos que le rechazaban y que incluso afirmaban que tenían un espíritu inmundo. Imagínate su atrevimiento. Y en cuanto a ti, amigo mío, ten la seguridad en tu corazón de que es imposible que un creyente cometa el pecado imperdonable. Un creyente ya ha recibido el don de la vida eterna y nunca estará sujeto a condenación eterna. Interpretar bien la palabra. Hay mucha confusión y creencias falsas en la iglesia hoy día porque muchos cristianos leen su Biblia sin entender bien el Antiguo y el Nuevo Pacto. No se dan cuenta de que incluso algunas de las palabras que Jesús dijo en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son parte del Antiguo Pacto. Se dijeron antes de la cruz, cuando Él aún no había muerto. El Nuevo Pacto comienza después de la cruz, cuando el Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés. Sé que nuestras Biblias están divididas en Antiguo y Nuevo Testamento, el cual comienza en los 4 evangelios. Sin embargo, es importante saber que la cruz marcó una diferencia. Parte de lo que Jesús dijo antes de la cruz y lo que dijo después de la cruz fue dicho en 2 pactos totalmente distintos. También debes ver a quién se dirigía Jesús al hablar. A veces le hablaba a los fariseos que alardeaban de cumplir perfectamente la ley. Con ellos, Jesús llevó la ley a un grado más perfecto, de modo que era imposible que ningún hombre la cumpliera. Pero, Pastor Prince, yo creo que deberíamos hacer todo lo que Jesús dijo. Amigo mío, Jesús dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Ya has hecho esto? ¿Crees que Jesús espera que hagamos estas cosas o será que quiere que interpretemos bien la palabra y entendamos a quién estaba hablando en este pasaje y qué quería decir? Si la iglesia obedeciera todo lo que Jesús dijo en este pasaje, sería como una gran sala de amputaciones. Espero no oírte decir: Pastor Prince, debería haber dicho esto antes, ya que me he sacado un ojo y me he cortado una mano. Vamos, Jesús dijo todo esto para llevar de nuevo la ley a su grado más alto, un estándar para asegurarse de que ningún hombre pudiera cumplir la ley. Dijo todo eso para que el hombre dejara de depender de él mismo y comenzara a ver que necesitaba desesperadamente un Salvador. Así que cuando leemos las palabras de Jesús en los 4 evangelios, es necesario de interpretar bien la palabra y entender a quién hablaba Jesús. Permíteme ponerte otro ejemplo. Quizás hayas oído a algunos predicadores gritar a los no creyentes usando el término de camada de víboras. Pero Jesús nunca llamó a los pecadores, ni tan siquiera a las prostitutas y recaudadores de impuestos, camada de víboras. Nunca. Jesús reservó esas duras palabras solo para los fariseos, cuya fijación en la ley les cegaba para ver a Dios en la carne. Jesús, quien dio la ley en un principio y que vino para cumplir la ley por el hombre. Así que aprende a usar bien la palabra de Dios siempre que leas la Biblia. No todo lo que dijo Jesús se lo dijo a la iglesia. Aliméntate de las cartas del apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo se escribieron a la iglesia y por tanto son para nuestro beneficio en la actualidad. Dios le levantó para escribir las palabras del Jesús ascendido, que está sentado hoy a la diestra del Padre. Por eso, cuando se trata de leer la Biblia, siempre animo a los nuevos creyentes de nuestra iglesia a comenzar con las cartas de Pablo. Muchos nuevos creyentes prefieren comenzar con el libro de Apocalipsis o Génesis, sin tener primero un buen fundamento en el Evangelio de la Gracia mediante la lectura de las cartas de Pablo.
¿Has observado que Pablo nunca mencionó el pecado imperdonable? Ni una sola vez en todas las cartas a las iglesias advirtió a los cristianos acerca del pecado imperdonable. Si los cristianos pudieran cometer el pecado imperdonable, lo debería haber mencionado en cada epístola que escribió. Por otro lado, Pablo enfatizó que Jesús, con su muerte en la cruz, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. He revisado la palabra original en griego para todos en este versículo, y a que no sabes lo que descubrí. Todos significa todos. Jesús con su propia sangre te ha perdonado todos tus pecados, así que no hay ningún pecado imperdonable. Mediante un sacrificio perfecto, Jesús te ha limpiado de todos los pecados de tu vida, y ahora has sido sellado con la promesa de la vida eterna. Ahora deja que estas buenas noticias llenen tu corazón de gracia y confianza. Dios no te deja preguntándote si eres salvo o no. Él te dice tajantemente que tú eres suyo y que nada te puede separar de su amor, ni siquiera el pecado, porque su sangre es mayor que tu pecado. Saber que todos tus pecados son perdonados es la clave para la salud, paz mental, bienestar y plenitud. Mi lucha con el pecado imperdonable durante mi adolescencia es un buen ejemplo. Cuando más crees que todos tus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús, mejor te sentirás en cuerpo, alma y espíritu. Espero que a estas alturas puedas ver los peligros de sacar de su contexto la palabra de Dios. Debemos tener cuidado de no tomar un versículo y edificar una enseñanza o doctrina con él. Las enseñanzas de la Biblia tienes que confirmarla con otros versículos, y estos hay que estudiarlos en su contexto. Cuando oigas enseñanzas que pongan temor en tu corazón y te hagan sentir esclavo, no te las tragues con anzuelo, hilo de cabo a rabo, con pescador y botas. Mide el contexto del versículo y observa si es una verdad del nuevo pacto o una enseñanza del antiguo pacto. ¿A quién va dirigido el versículo o escrito y cómo es aplicable a ti en la actualidad? Tan solo recuerda que todas las verdades del nuevo pacto exaltan a Jesús y su obra consumada. La frase principal del nuevo pacto. Es triste que apenas hayas oído predicada actualmente la frase principal del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, por lo cual este es el pacto que haré. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Memoriza esto, amado, porque esta es la frase principal y definitiva del nuevo pacto. Desgraciadamente, parece que lo que cree el cristiano promedio en la actualidad es lo contrario. Creen que Dios no es propicio a sus pecados. Cuando algo sale mal, interiormente piensan, bueno, el gallo ha llegado a casa para cantar. Los pecados de mi pasado me han alcanzado. Me están ocurriendo todas estas cosas terribles en mi familia y mi economía por los pecados que cometí. Cuando se les pincha una rueda, comienzan a pensar, ¿por cuál de mis pecados me estará castigando Dios ahora? Este tipo de pensamientos está tan extendido en la iglesia porque los cristianos no se creen realmente que están bajo el nuevo pacto. El problema con la iglesia hoy es una falsa creencia. Siento decirte esto, pero si rehusas creer lo que Dios ha dicho acerca del perdón de pecados en el nuevo pacto, entonces estás en desobediencia. Jesús mismo definió el nuevo pacto por nosotros en la última cena cuando dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La frase principal del nuevo pacto es el perdón de todos tus pecados por la sangre que Jesucristo derramó. No me importa
las buenas obras que hayas hecho, cuánto dinero hayas dado a las obras de caridad o qué posición de liderazgo tengas. Si no crees la frase principal del nuevo pacto, estás en desobediencia. Dios puso la frase principal del nuevo pacto como la última frase para demostrarnos que es la frase final que hace que todo funcione. Si no crees la frase última y principal, estás rechazando el nuevo pacto y negando la obra consumada de Jesús. El nuevo pacto dice que Dios es propicio a todas tus injusticias y que Él se ha olvidado de tus pecados y de tus iniquidades. Si Dios dice que las ha olvidado, entonces es verdad que las ha olvidado. ¿Quiénes somos nosotros para contradecirle? Dios no puede mentir. Pero ¿cómo puede Dios olvidarse de mis pecados? Puede porque Él es Dios. Si lo dijo, lo ha hecho. ¿Te acuerdas de ese pecado que cometiste hace muchos años? Dios lo ha olvidado. Contrariamente a lo que te hayan podido enseñar, Dios no tiene un registro de todos tus fallos. No hay una gran pantalla en el cielo donde se muestran todos tus pecados, desde el día que naciste hasta el día que regreses al cielo. Todos tus pecados han sido incinerados por la sangre de Jesús cuando clamó: consumado es. Su sangre ha quitado los pecados de toda tu vida. Cuando Dios te mira hoy, te ve cubierto por la sangre de Jesús y completamente justo. Solo el diablo, tú mismo y las personas que te rodean querrán que recuerdes tus pecados. Así que cuando estés aplastado por los errores de tu pasado, acude a Dios y apóyate en su gracia. ¿Por qué? Porque Él será propicio a tu injusticia y no se acordará de tus pecados y tus iniquidades. Esa es la frase principal del nuevo pacto de gracia. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas, des manita arriba y nos ayudes a compartir. Gracia y paz.